Mi nombre es Rachel Palmer. Tengo 37 años y solo la semana pasada asistí a una gala profesional, donde me estaban homenajeando por mi trabajo en investigación y educación. Fue una noche había estado esperando durante semanas una celebración de todo lo que había construido los años, pero el destino quiso que en el momento en que entré al baño para tomar un respiro me encontré cara a cara con alguien a quien no había visto en casi 15 años, mi madre. Ella estaba en el lavabo volviendo a aplicar su lápiz labial. Luce perfecto de la socialité adinerada que siempre había. Por un momento pensé que tal vez ella no me reconocería, pero sus ojos se elevó hacia el espejo y aterrizó en mi reflejo. Su mano se congeló a mitad del movimiento, y vi que su mandíbula se tensaba. Rachel, ella, dijo con voz fría y distante como si fuéramos nosotros. Nos encontramos por casualidad en un país. Club en lugar de baño. Después de los 15 años de silencio que no esperaba ver aquí, me estabilicé agarrándome al borde de mi club. Yo podría decir lo mismo, respondí manteniendo mi tono. Incluso lo que te trae aquí. Se giró para mirarme, su postura tan rígido como tu padre y yo fuimos invitados alguna vez. Por supuesto que siempre hemos estado involucrados con organizaciones que apoyan la educación. Te estoy honrando esta noche, dije encontrando su mirada por mi trabajo. Investigar. Su expresión apenas cambió, pero capté el más leve destello de la sorpresa se reflejó en sus ojos antes de enmascararla. Ya veo, dijo volviéndose hacia el espejo. Bueno, supongo que todo el mundo encuentra su camino finalmente. Sus palabras me trajeron de vuelta a el día que salí de esa casa para la última vez. Tenía 19 años y los años que condujo a ese momento no había sido fácil. En la secundaria tuve problemas con depresión. Pero en mi familia eso no era así. Algo que admitiste, que pudiste. Posiblemente esté triste por lo que mi madre había dicho. Una vez su voz goteaba irritación cuando intenté abrirme a ella. Tú tienes todo más que la mayoría de los niños de tu edad. Solo estás haciendo excusas. La verdad era que me estaba ahogando la presión de ser perfecto para estar a la altura. El nombre Palmer me resultaba sofocante. Lo intenté, para seguir el ritmo, pero mi calificación comenzó a bajar. Durante mi tercer año y para el último año apenas me sostenía de mis padres. No vieron a un niño que necesitara ayuda. Vio un fracaso y vergüenza cuando solo entré en la furia de mi padre. Era de la universidad comunitaria. Esta familia tiene estándares inigualables. Había dicho esa noche paseando por la sala habitación mientras yo estaba allí agarrando mi carta de aceptación. Y ya está, no quieres hacer nada más que arrastrarnos hacia abajo. Desperdicia tu vida, está bien, pero lo harás en suyo mismo. Me habían echado de la casa. Recuerda el peso de esa bolsa de lona. Cuando salí de casa esa noche no estaba solo lleno de ropa. Contenía el realidad de estar completamente solo. Los padres ni siquiera vinieron a la puerta. Dile adiós. Mi madre se quedó sentada en el sofá desplazándose por su teléfono mientras si yo no existiera mi padre habría desaparecido en su estudio. Después, al entregar su ultimátum, me sentí invisible, descartado, como si nunca hubiera sido una parte de su mundo. Para empezar, durante las primeras semanas me quedé con una amiga durmiendo en su sofá cama mientras intentaba averiguar mi próximo paso. El colegio comunitario no era glamoroso, pero sentí que lo único que podía hacer era control. Trabajé a tiempo parcial en un restaurante para cubrir la matrícula y el alquiler. Cuando finalmente juntaron lo suficiente para mudarse a un pequeño apartamento tipo estudio, fue una tortura equilibrar el trabajo de clases y una abrumadora sensación de fracaso que se aferraba. Para mí es como una segunda piel, pero algo así. Sobre estar solo lejos de ellos, el juicio constante me dio un destello de ojalá por primera vez pudiera respirar, aunque el aire se sentía enrarecido. Mi primer año en el Community College fue un borrón. Últimamente sesiones de estudio nocturnas y turnos interminables en el restaurante. Decidí estudiar química, en parte porque realmente lo disfruté y en parte porque quería para demostrarme a mí mismo y tal vez incluso a que podía sobresalir en algo desafiante. No fue fácil. Las calificaciones escolares habían sido mediocres en el mejor de los casos y me sentí como si estuviera empezando desde estoy por detrás de mis compañeros de clase, pero por la primera vez en años que no estaba bajo el peso aplastante de sus expectativas en las que podría concentrarme aprendiendo. Todavía recuerdo mi primer examen de química, que había pasado semanas preparándome, repasando cada fórmula, cada reacción, hasta que prácticamente pude recitarlos en mi sueño. Cuando el profesor me devolvió la prueba calificada tenía miedo de mirar, pero allí estaba. A 92%, casi lloré allí mismo en él en medio del aula. No estaba perfecto, pero era mío, me lo había ganado. Se sintió como el primer pequeño paso.
hacía reconstruyéndome después de todo lo que había pasado, caído, aparte de que a lo largo de los años evolucioné de maneras que nunca esperé. Que la universidad no fuera fácil, pero había aprendido a trabajar por lo que yo quería y cuanto más daba, más me gustaba. Me vi a mí mismo crecer para cuando terminé mi título de asociado no era solo ya no era estudiante. Era alguien que aprendió a luchar por su lugar en el mundo, al que me trasladé a un programa de 4 años universidad y mientras aún me enfrentaba obstáculos que había aprendido a superar a través de ellos. La tímida e insegura chica que apenas había logrado pasar la secundaria y se había convertido en alguien que pudiera pararse frente a la clase, explica conceptos complejos y los sostiene. Su propia la química una vez fue un desafío y se convirtió en mi pasión. No solo quería pasar ya, no quería sobresalir para demostrarlo. Yo no fui el fracaso que ellos pensaban que era. Trabajaba a tiempo parcial todavía, pero también comenzó a realizar prácticas en laboratorios de investigación locales, adquiriendo experiencia que eventualmente me llevó a mí una oportunidad que nunca imaginé: convertirse en un investigador principal en una organización sin fines de lucro enfocada en el avance de la ciencia. La educación no era solo un trabajo. Era mi forma de devolver la creación de un espacio donde otros niños a los que se les dijo no eran lo suficientemente buenos, no pudieron encontrarlos. Su camino también graduarme con mi licenciatura se suponía que sería un momento de triunfo, pero cuando llegó el momento de celebrar yo me di cuenta de algo: que mis padres no habían ni siquiera me llamó para felicitarme, no para preguntar sobre mis planes, nada. Mi padre, el dueño de un fertilizante masivo, la empresa tenía más dinero del que él sabía que ver con él, y mi madre vivían en una mansión a través de fiestas extravagantes y se codeó con políticos y directores ejecutivos, pero a pesar de toda su riqueza, nunca se había interesado por mí a menos que fuera para criticar. Incluso después de graduarme con honores, después de haberme esforzado mucho para llegar a donde estaba, yo no existía en su mundo. Yo era un recordatorio de su fracaso, una mancha incómoda en su perfección. Me dolió más de lo que quería. Admito que había esperado, quizás tontamente, que al menos reconocerían lo difícil. Yo había hecho el trabajo, pero ellos no lo hicieron, como si nunca les hubiera importado, y eso, la comprensión, me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Al único miembro de la familia que se molestó en aparecer en mi graduación, la ceremonia, fue la tía Lidia. Ella era la hermana menor de la madre, la oveja negra de la familia. A Lidia nunca le importó mucho para mis padres estándares rígidos, y mientras la rechazaron por ser demasiado excéntrica, ella siempre fue amable conmigo. Ella era una persona que llamaría en mi cumpleaños, incluso cuando mis padres fingieron que no lo hacía. Existir. Cuando la vi entre la multitud se me hizo un nudo en la garganta y me saludó con entusiasmo desde atrás, y después de la ceremonia la encontré en el estacionamiento esperando con un enorme ramo de flores. Lo hiciste, niño, dijo ella tirándome un fuerte abrazo. Estoy muy orgullosa de ti. Era un pequeño comfort, pero era algo que no era el silencio frío que yo lo recibí de mis padres. La tía Lidia era él que me recordó: esa familia no tenía por qué significar perfección, ese amor podría venir de lugares inesperados. No me importó que no hubiera seguido las camino recto. Querían para mí, ella no me importaba que lo hubiera logrado por mi cuenta. Importa el obstáculo. Unos meses después de la graduación estaba terminando un proyecto de investigación en la universidad cuando uno de mis profesores, el Dr. Collins, me llevó aparte. Era un químico de la vieja escuela, de esos que tenía pasión por la tabla periódica como si fuera una obra de arte, que había notado mi ética de trabajo, mi persistencia a pesar de todo lo que había sido. A través de Raquel, dijo en voz baja, he estado en contacto con algunos colegas de la Universidad de Oxford. Ellos son ofreciendo una oportunidad de investigación en química ambiental y creo serías perfecto para mí. Al principio pensé que era una broma. Oxford, uno de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero el Dr. Collins insistió en que me lo dijo. Me dijo que esto no era solo un trabajo, era una oportunidad de hacer contribuciones reales a la campo y que me lo merecía. Oportunidad. No dejes que el miedo te detenga. Rachel dijo que has demostrado tu valía. Ahora es el momento de tomar esa siguiente decisión. Paso que apliqué con vacilación al principio, no creyendo plenamente que podría suceder. El proceso de solicitud fue riguroso y yo no estaba seguro de si lograría el corte. Pero luego, semanas después, recibí una. Nos complace informarle por correo electrónico que se le ha concedido una beca de investigación para su propuesta de trabajo en
Medio ambiente química en la Universidad de Oxford. Me mudé a Inglaterra sin decirle a nadie que no sea mi padre, no ninguno de mis viejos amigos. Ella única persona que lo sabía era la tía Lidia. La llamé unos días antes de... Se fue y fue ella quien animó. Yo también. Vete. Has trabajado demasiado duro para dejarlo. ¿Algo que te detenga? Ella dijo, haz esto para ti, Rachel. Ella entendió por qué yo necesitaba desaparecer. ¿Por qué lo necesitaba? Escapar de las sombras de mi pasado y tallar un nuevo futuro sin nadie, con las expectativas que pesaban sobre mí. Pregunté. Lidia no le dijo a nadie más dónde estaba. Se fue. No quería que intentaran encontrarlo. Yo no quería el peso de ellos. El juicio me hizo retroceder y me fui. Abordar un avión a Oxford sin nada pero una mochila y la débil esperanza de que esta podría ser mi oportunidad de... Finalmente conviértete en la persona que siempre soñé siendo. Que me instalé en un pequeño piso en Oxford y me sumergí en mi trabajo. Las primeras semanas fueron duras con el idioma, la cultura, el aislamiento, pero cuanto más yo me sumergí más en mi investigación me sentí como en casa trabajando en proyectos que importaban, cosas que podían hacer un impacto real en el mundo. La química que estudié ya no iréis trata simplemente de aprobar exámenes o demostrar. Yo mismo se lo dije a mis padres. Se trataba de cambiando el futuro. A medida que pasaban los años completé mi maestría y luego, impulsado por el impulso de mi investigación, solicitó una. El proceso del doctorado fue agotador, pero yo estaba. Decidí que había encontrado mi lugar en Oxford y no hubo vuelta atrás. Después de varios años de noches sin dormir y un sinfín de experimentos de laboratorio, obtuve mi doctorado y me convertí en un respetado investigador en el campo del medio ambiente química. Después de terminar mi doctorado, el siguiente paso parecía casi demasiado surrealista para... Entiendo que me ofrecieron un puesto como profesor de la Universidad de Cambridge. Me pareció un sueño que nunca me atreví a realizar. Perseguir no porque no pensé que me lo merecía, pero porque nunca me lo imaginé me darían la oportunidad que había trabajado. Es muy difícil llegar a este punto y sin embargo el reconocimiento todavía se sentía como si lo fuera. Le pasa a alguien de lo contrario. En Cambridge podría enseñar y ser mentor de la próxima generación de estudiantes, algo que no esperaba. Encuentra así cumpliendo con la libertad de moldear las mentes para transmitir el conocimiento y la pasión que tengo. Lo que obtuve fue más allá de todo lo que podría haber obtenido. Me lo imaginé cuando estaba luchando a través de Community College. Había ido de ser la chica que no pertenecía a alguien que pudiera pararse al frente de un aula y ser llevado en serio, pero todavía quedaba un trozo de yo que siempre estaba pendiente de mi hombro, preguntándose si alguien en casa sabía dónde estaba, si a alguien le importaba lo suficiente para descubrir que no había tenido noticias de mi padre desde que me fui. Sin llamadas ni cartas, no hubo intentos de contactarme. Me pregunté si incluso pensaban en mí. Como mi madre se volvió hacia el espejo ajustándose el lápiz labial, sentí un peso familiar asentarse en mi pecho. Todos encuentran sus palabras, su camino finalmente resonó en mi cabeza, y no pude evitar preguntarme si ella realmente lo creí. Pensé en todo esos años que pasé intentando conocer las expectativas de todas las maneras en que me lo dijeron. No fue suficiente el Community College rechazó los años de silencio y la forma en que actuaron, como si yo no hubiera existido alguna vez. Salí de su casa y me sentí como si hace una vida, pero allí parado en ese baño todavía pica la amargura. Había trabajado muy duro para llegar a esto punto, dejando todo atrás, moviéndose a Inglaterra para terminar mi maestría y doctorado, convertirse en profesor en Cambridge, y sin embargo allí estaba ella de pie, delante de mí, actuando como si todo mi viaje había sido una especie de... Pensé que había pasado de ser el fracaso. Lo dejan de lado y lo dejan en manos de alguien que ahora podría hablar en el Congreso Internacional. Las conferencias lideran la investigación y mentorizan mentes jóvenes, y por qué pararse aquí y que no me ofrezca nada más que un resfriado de conocimiento. Al salir del baño la vi deslizarse hacia la puerta trasera. A la gente con la que se sentía cómoda, pensé en la mujer en la que me había convertido, mujer que había borrado todo rastro de ellos de mi vida. No necesitaba suya, no tenía aprobación. Había construido una vida en sus propios términos y aunque quisiera nunca entendí que era suficiente. La galaxia solo comenzó. Poco después mi madre desapareció entre la multitud. Respiré profundamente intentando sacudírmelo. El peso de ese encuentro, tintineo de vasos, el zumbido de las palabras educadas, conversación, todo parecía distante ahora. Era hora de tomar mi lugar y entrar en escena. El papel por el que tanto había luchado. Afirman que el escenario estaba preparado, las luces brillando sobre él.
Mar de gente bien vestida, invitados, y el momento en el que estuve lo que esperábamos desde hacía meses finalmente llegó. Me dirigí al frente donde estaban ellos. Llamó mi nombre, las palabras resonaron a través de la habitación que Rachel Palmer honró por sus contribuciones innovadoras a educación y química sostenible. Los aplausos fueron ensordecedores, pero se sintieron extrañamente hueco, como si estuviera escuchando la vida de otra persona se desarrolló. Tomé el escenario intentando mantener la calma exterior, pero por dentro lo único que podía pensar era el hecho de que yo estaba parado frente a una audiencia de gente que no sabía nada del camino que había tomado para llegar aquí, no idea de lo que me había costado llegar hasta aquí. El foco me golpeó y pude sentir el corazón me latía con fuerza en el pecho. Esto no era solo un reconocimiento a mi trabajo en química, esta fue mi manera de demostrarle al mundo que yo era más que la persona que mis padres habían tratado de hacerme creer que yo. Fue este el momento en el que me paré, mis propios pies sin nada que demostrar, cualquiera menos yo mismo. Mientras estaba allí, seguía intentando absorber la magnitud del momento. La voz del anfitrión resonó atrayendo la atención de todos. Atención, y ahora, damas y caballeros, tenemos un anuncio emocionante en reconocimiento al trabajo pionero en educación y química sostenible que será honrado esta noche. Un generoso y un donante anónimo ha prometido una subvención de $2 millones al destinatario de esta habitación. Quedó en silencio y me sentí cada par de ojos en la habitación se mueve hacia mí mi corazón. Esta extraordinaria contribución es destinado a apoyar la continuidad de esfuerzos de investigación del destinatario y ampliar su impacto en el mundo de educación. Parpadeé momentáneamente aturdido. $2 millón. El número flotaba en el aire, surrealista y abrumador, pero el anuncio no fue directamente para mí, fue para el destinatario del premio, alguien cuyo nombre no había sido revelado aún. Así todavía estaba procesando todo cuando escuché la voz del anfitrión continuar con esta subvención, aunque anónimo, se le otorgará a la persona esta noche quien ha demostrado ser excepcional dedicación a su trabajo para avanzar química y educación. Por un momento no lo sabía qué pensar de la enormidad de la suma. La forma en que cambiaría la vida de alguien era asombroso, pero había algo más, había algo en el aire que no podía quitarme de encima, la constatación de que el donante no sabían que sería yo. Ellos no sabían que yo fue el que fue homenajeado esta noche como él. El anuncio resonó en la habitación. Los ojos vagaron por la multitud intentando echar un vistazo a la gente que me rodea, pero entonces algo me llamó la atención. Un cambio sutil en la multitud, cerca de la parte de atrás, justo al lado de la salida. Lo vi a mi padre. Se levantó bruscamente con el rostro retorcido, con disgusto. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de girarse bruscamente, y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, como si no pudiera salir de esa habitación tan rápido que no podía creer lo que decía. Estaba viendo al hombre que me había rechazado hace todos esos años. El que tenía me echó de su casa, se iba tan pronto como escuchó la noticia de la conceda, que ni siquiera se quedó para ver quién era, siendo reconocido por el premio. Mi pecho tensado como una mezcla de emociones lavadas. Se acabó para mí la ira, la incredulidad y algo más oscuro, más amargo. Este era el momento en el que había estado esperando, un momento donde todo lo que yo había trabajado por lo que finalmente estaba siendo reconocido, y ni siquiera pudo traer él mismo. Se quedó en la habitación para presenciar. No podía soportar el hecho de que la hija que había descartado ahora estaba de pie al frente de la sala recibiendo todo lo que siempre tuvo. Se esperaba de alguien más como mi padre. Se dirigió hacia la salida. No pude sacudirse la sensación de que algo estaba pasando mal. El extraño peso de su repentino la partida se apoderó de mí, pero antes de que podría procesar la voz del locutor, atravesó la habitación de nuevo. Damas y señores, el anfitrión continuó, estamos increíblemente afortunados de no solo tener un generoso donante para el premio de esta noche, pero también es un partidario de la educación desde hace mucho tiempo, y la química sostenible. Los $2 millones subvención que se concederá a el destinatario de este honor ha sido posible gracias a las contribuciones de Fertilizantes Mosaic, una empresa dirigida por una de las figuras más influyentes de la fertilizante mosaico industrial. Los fertilizantes de la empresa de mi padre los congelé. El donante, aquel cuya generosidad había lo que hizo posible este premio, fue mi padre. Compañía. Mi pecho se apretó como la verdad. Golpéame. El hombre que había pasado años tratándome como una vergüenza, uno que había salido de la habitación cuando parecía haber aprendido de mi éxito, fue el uno. Financia esto. Reconocer la ironía hirió profundamente a el mismo hombre que rechazó mi camino, que me repudiaron por seguir una vida que no encajaba en su imagen perfecta sin saberlo.
Respaldó el mismo premio que sería el mayor logro de mi carrera. Era casi demasiado para procesar, demasiado para soportar. En ese momento me quedé allí. Allí quedaron atónitos ante las palabras del locutor. Continuó haciendo eco en mis oídos. Los aplausos a mi alrededor se sentían distantes, como si yo lo escuchaba desde debajo del agua. Peso de la confesión de todo lo que acababa de revelarse y pesaba mucho. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y por un breve momento no pude procesar nada de gracias por haberlo logrado decir. Micrófono, mi voz temblorosa pero firme. Basta. Las palabras se sentían huecas, demasiado pequeñas. Por lo que estaba sintiendo, pero no tenía tiempo para pensarlo. Tuve que salir de esa habitación. No podía soportarlo allí otro segundo. Disfrutando del sol, reconocimiento que se sintió tan vacío, me giré bruscamente, caminé fuera del escenario y sin mirar otra vez en la audiencia salí corriendo por la puerta trasera. Los pasos se aceleraron a medida que avanzaba a través del corazón del pasillo. Se acelera solo uno pensamiento corriendo por mi mente. Mi padre. Sabía que había salido de la habitación. Bien, salió caminando con su cara mezclada con asco y algo más que no pude. Leía bastante pero no podía irse. No así. No cuando todo lo tenía. Cerrar el círculo. No podía dejar que terminara así, con él caminando hacia la. Un momento que demostró todo lo que tenía. Trató de descartar lo que me pasó. Lo empujé a través de la puerta que da al exterior, escaneando el área mientras mi respiración entre ráfagas rápidas. Allí estaba él, de pie. Su coche me daba la espalda y mis pies seguían adelante, los suyos, y antes de poder detenerme estaba corriendo. Papá. Grité con mi voz casi se quebró cuando corrí tras él. No miró hacia atrás al principio, sus hombros rígidos, pero cuando finalmente se dio la vuelta vi la expresión amarga en su rostro. Tenía esa misma mirada que recordaba de hace todos esos años, como si todo fuera un insulto para él. ¿Qué es ahora, Rachel?, preguntó bruscamente con su voz más fría que alguna vez lo había escuchado. ¿Crees que voy a? Te felicito. Me detuve solo unos días a unos pies de distancia, mi corazón martilleando en mi pecho. ¿Cómo pudiste olvidar algo tan básico? Clara, Emily nunca sería tan descuidada. El tono agudo de Beatrice atravesó el suave zumbido del ventilador de la cocina. Sus palabras me envolvió como un nudo y me detuve, agarrando la cuchara de madera mientras revuelves más fuerte a medida que mi pecho apretaba la olla de sopa cocida a fuego lento en la estufa, su aroma llenando el aire, pero todo lo que podía oler era la amargura en ella. Palabras. Mi nombre es Clara Mason, tengo 32 años, enfermera, y durante las últimas 3 semanas la cuidador de mi recuperación. Suegra. Cuando Beatriz fue operada el mes pasado me mudé a su casa, equilibrando mis turnos en el hospital con noches interminables a su lado. Quise ayudar no por obligación sino porque me pareció que era lo correcto que debía hacer. Esperaba que pudiera suavizar los años de frío, distancia entre nosotros, pero no importa cuán por mucho que lo intenté, parecía que mis esfuerzos no eran suficientes. Siempre invisible, eclipsada por Emily, su hija perfecta, que se reprodujo una vez una semana sonriendo para la cámara, antes saliendo tan rápido que no lo sabía cómo responder. Mi garganta se sentía seca y las palabras que quería decir me llamaron la atención. Espinas en mi pecho. Beatrix se volvió atrás a la mesa murmurando algo en voz baja, su aliento, su desaprobación asentándose la habitación como una densa niebla. De Emily del curso no se encontraba por ningún lado. Ella estaba ya, llega tarde a su cita semanal. Apariencia y. Sin embargo, Beatrix hablaba de ella como si fuera ella. Eran los que estaban aquí parados con cucharón en mano cuidando de todas sus necesidades. Descuidada. Esa palabra se sintió como un cuchillo retorciéndome el estómago. Me había dado por vencido, todo cancelado durante las últimas 3 semanas. Los planes intercambiaron turnos. Incluso extrañé mi cena de aniversario con Ben. Todo por venir aquí y porque ser etiquetado como descuidado porque no le había añadido suficiente sal. Mientras tanto, Emily podía flotar en la sopa. Durante 1 hora, tómate una selfie con Beatrice junto a la cama y salir con todo el crédito. Miré fijamente la olla con la mano temblando. Un poco a medida que me movía la ira comenzó a cocinar a fuego lento, burbujeando justo debajo de la superficie. No fueron solo las palabras de Beatrice. Fueron la presunción que Emily irradiaba en cada momento de ella, cuidadosamente orquestado visitas que ella sabía exactamente cómo enmarcar ella misma como la hija devota, y ella sabía que no contraatacaría, al menos no hasta ahora. Justo cuando abrí mi boca para defenderme yo mismo, la puerta principal se abrió con un crujido y. Emily caminaba con sus tacones haciendo clic contra el piso de madera. Huele bien aquí. Ella pió sosteniendo un ramo de flores en una mano y su teléfono en la otra, como si acabara de pasar por allí. Alegró el día de todos.
Me miró brevemente y su sonrisa se prolongó un segundo, demasiado tiempo, y luego volvió su atención. Beatrix, ¿cómo está mi paciente favorito hoy? Ella se inclinó para besar a su madre. En la mejilla de Beatriz se iluminó el rostro, frustración anterior conmigo desapareciendo como una bocanada de fuma. Emily, cariño, acabas de llegar. Esta vez le decía a Clara lo importante que iréis. Trata de prestar atención a lo pequeño, cosas que ella no entendería. Añadió con una mirada penetrante en mi dirección. Emily colocó las flores en el contraataque y dejé escapar un suave riete. Oh, mamá, estoy segura que Clara está haciendo lo suyo. Lo mejor que dijo fue su voz melosa y dulce. Se volvió hacia mí con una expresión indiferente. No te preocupes, Clara cuida de mamá, no es fácil. He estado aprendiendo eso. Yo mismo apreté la mandíbula y dije las palabras colgando en la punta de mi lengua, rogando por decirlo de alguna manera. Emily ya se estaba moviendo, sacando su teléfono, por lo que sabía venía a continuación. Ella posó junto a Beatriz, inclinándose con una sonrisa radiante como su cámara hizo clic. Solo quiero capturar estos momentos preciosos, dijo su voz ligera, como si no acabara de robar la foco de atención de todo lo que había sido trabajando incansablemente para sostener juntos. Mientras Emily se desplazaba por el teléfono, probablemente selecciona el mejor filtro para realzar a su devota hija persona. Beatrix suspiró contentamente. Es tan agradable tener ambos mis chicas aquí, dijo, su mirada persistente sobre Emily. Aunque admito que Emily siempre sabe exactamente cómo hacerme sentir especial. Mi agarre se apretó en él. Escucharon el peso de sus palabras presionando a mí, sus dos niñas especiales. Yo había pasado ellas últimas 3 noches despertándome cada 2 horas para ayudar a Beatrix a cambiar posiciones, preparar su medicación y asegurarse de que, mientras tanto, Emily estaba cómoda. La contribución ascendió a curada instantáneas y vagas garantías de que ella siempre estaba pensando en mamá. Mamá, Emily comenzó su tono casualmente. Brissy, en realidad estaba pensando en te traemos ese té de hierbas que amas la semana que viene, ya sabéis de cuál se trata. Pequeña tienda en el centro. He estado muy ocupado en el trabajo, pero hace tiempo. Oh, Emily, eso suena maravilloso. Beatrix exclamó con sus ojos prácticamente brillando de orgullo. Siempre eres así pensativo. No pude evitarlo. Tiempo pensativo. Solté mi voz más agudo que yo. Tanto Beatrix como Emily estaban destinadas a convertirse para mí. Las cejas de Beatriz se fruncieron en confusión. Ella pasa una vez a la semana para tomar algunas fotos y luego desaparece. He estado aquí todos los días haciendo todo lo que pueda para asegurarme de que estés. La sonrisa cómoda de Emily no vaciló. En todo caso, se hicieron más grandes, pero sus ojos brilló con algo. Clara dijo con voz más fría y tranquila. Medido, no me di cuenta de que esto era una competencia en la que todos hacemos nuestra parte a nuestra manera, algunos más que otros. Murmuré en voz baja mientras volvía a la estufa. Podía sentir la tensión en la habitación. Cambió, pero no estaba dispuesto a dejarlo. Su tono condescendiente tiene la última palabra. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el arrepentimiento me invadió. A pesar de que estaba cierto, odiaba haber dejado que la frustración se desbordaba tanto que me rebajaba, haciendo que pareciera que estaba guardando la puntuación. No era quien yo quería ser. No importa cuán injustas se sintieran las cosas después. Por la tarde me colé en la habitación de invitados, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Se hundió en el borde de la cama, mi teléfono ya en mí. La mano que Ben recogió en el segundo timbre, su voz cálida pero distraída. Hey, ¿todo bien? No dije la palabra, cayendo antes de que pudiera detenerlo. Estoy bien, estoy exhausto. He estado haciendo todo para tu mamá, todo, y ella no. Ni siquiera te das cuenta de que Emily entra por 10 minutos con flores y una sonrisa falsa. Y de repente ella es la perfecta. La hija. Ben suspiró profundamente por el otro lado. Terminá con el sonido crepitante a través de la oradora. Clara, ya sabes cómo es mi mamá. Ella siempre ha sido así. No puedes, tómalo personalmente, sé que ella es así, dije con voz más aguda de lo que pretendía. Pero eso no lo hace más fácil, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea de lo que se siente estar aquí día tras día y todavía estar invisible? Yo solo dejé de tragar el nudo en mi garganta. Solo te necesitaba. Entiendo que la voz de Ben se suavizó un poco, de preocupación que atraviesa su habitual práctico. Clara, quizás sea hora de tomar un descanso. Ya has hecho más que suficiente. Ya lo has hecho, todo de verdad. ¿Por qué no vienes a casa a pasar un rato? Semana que Emily me ayude por una vez que lo extraño. Tú y necesitas cuidarte tú mismo también. Sus palabras me tomaron por sorpresa.
Nudo en mi pecho aflojando un poco pensé en volver a casa o dormir en mi propia cama y estar con Ben fue tan tentador, casi duele pero luego yo pensó en Beatriz, su fragilidad, su sola terquedad y la culpa persistente en mí el estómago volvió, no se dije en silencio. ¿Qué pasa si ella me necesita? Sex se las arregla, Ben dijo con firmeza que has estado más que, clara generosa. Está bien dar un paso atrás. No eres una mala persona por poner tú mismo primero para una vez. Ben y yo vivimos a 2 horas de distancia en un pequeño apartamento en el que habíamos convertido nuestro hogar. Los últimos 5 años, cuando la cirugía de Beatriz estaba programado que me ofreciera a mudarme temporalmente para ayudar con su recuperación, Ben también había querido estar allí, lo adoraba a su madre a pesar de sus peculiaridades, pero su trabajo estaba en un punto crítico con los plazos. No podía ignorar que había llamado todos los días para registrarme, siempre preguntando cómo estaba aguantando, pero sabía que le pesaba que no pudo estar aquí para compartir el carga. Por mucho que lo extrañaba, no podía culparlo. Estaba haciendo lo mejor que podía. Él podría ser como yo, suspiré. Agarrando el teléfono un poco más fuerte. No lo sé, Ben, dije finalmente. No. Es que no quiero volver a casa, lo hago yo, te extraño y estoy agotada, pero no puedo, déjala así. Todavía la necesita. Alguien aquí. Hubo un breve silencio en el otro extremo antes de que Ben volviera a hablar. Voz tranquila pero firme. Lo entiendo, Clara, te preocupas por ella aunque no siempre lo demuestre. Piénsalo. Está bien. Has hecho mucho. Ya no es egoísta cuidar, tú también lo pensaré. Dije, silenciosamente, mi garganta apretando. Yo prométeme que sentí que era lo correcto, decirlo aunque no estaba seguro si podía realmente. Me dejé caminar. A la mañana siguiente me encontré con Beatriz. La sala de estar sentada erguida en su silla con la televisión en bajo. Ella no levantó la vista cuando entré en ella, atención fija en un informe meteorológico. Dudé preguntándome si debería empezar la conversación con un simple bien mañana, pero antes de que pudiera hablar ella se volvió hacia mí con una mirada significativa. Clara, dijo que su tono ya estaba cargado, con irritación que no pude evitar notar. Que tarde fue la cena. Anoche. No es así, es bueno para mi digestión comer tan tarde. Sabes que parpadeé y tomé una cena posterior. Estaba listo tan pronto como Emily se fue. Pensamos que acepté que sí porque no lo tenías preparada de antemano. La interrumpió, palabras agudas. Cuando Emily está aquí, todo parece más organizado aquí. No necesito que me digan qué hacer. Apreté mis manos a los costados mordiéndome de vuelta las palabras que quería decirle a Emily. Me quedé menos de 1 hora y respondí. Con cuidado. Ni siquiera se quedó. La cena no es el punto, Beatriz espetó inclinándose ligeramente hacia adelante. Emily sabe cómo manejarse. Ella no espera a que le diga cuándo o cómo hacer cosas que ella ha considerado. Que dejó salir una respiración lenta intentando mantener mi compostura. He estado aquí todos los días, Beatriz. He estado haciendo todo lo que he podido para asegurarte de que estás cómodo y, sin embargo, de alguna manera siempre se siente como una lucha. Ella respondió, la voz se vuelve más fría. Estás aquí físicamente, Clara. Pero emocionalmente estás. Te revisé. No pareces tú en realidad. Quiero estar aquí. Sus palabras me golpeó como un golpe, apretándome el pecho. Eso no es justo, dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por permanecer tranquila. He puesto mi vida en pausa para estar aquí. Para ti ella se ha estado sacrificando. Cortó su tono, goteando con sarcasmo. Oh, qué noble de tu parte si es así. Una carga, Clara, tal vez deberías tener. Deja que Emily se encargue. Está ocupada, sí, pero al menos no me hace sentir como si fuera un inconveniente. Abrí la boca, entonces lo cerré porque no estaba seguro de cómo responder. El dolor y la ira burbujeaban dentro de mí, pero yo sabía que decir algo más solo, para empeorarlo. En lugar de eso enderecé mi voz tranquila pero firme. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Beatriz, lo siento si eso no es suficiente. Ella agitó una mano con desdén y giró de vuelta a la televisión. Lo mejor que puedo no es lo que necesito, Clara. Emily me entiende de maneras que tú nunca. La habitación se sintió sofocante con sus palabras colgando en el aire como humo sin otra palabra. Giré y me fui retirándose a la habitación de invitados para recoger a mí mismo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero se negó a dejarlos caer, todavía no enfrente a ella sentada en el borde de la cama de invitados. Me quedé mirando la manta cuidadosamente doblada ropa en mi maleta. Mis pensamientos, las palabras de Beatriz se repitieron en mi mente, cada uno profundizando en él un dolor que se había estado acumulando durante semanas. No importa cuánto di, cuánto lo intenté. Nunca fue suficiente y nunca lo sería.
Y tomé mi teléfono y me desplacé a través de mis mensajes aterrizando en el último uno de Ben. Ya has hecho suficiente, Clara, por favor. Venga en casa. Las palabras se sentían más pesadas ahora, pero también trajo consigo una claridad que no había querido. Admitir que antes de que Ben tuviera razón, yo ya lo había hecho. Ya era suficiente con que hubiera renunciado a mi tiempo y a mi energía, y mi tranquilidad de estar aquí esperando podría hacer una diferencia, pero nada de eso se compararía alguna vez con el pedestal. Beatrix había colocado a Emily y no pude seguir sacrificándome por alguien que no me vio, que no valoro lo que estaba dando. Dejé escapar una respiración temblorosa limpiando las lágrimas que amenazó con derramarlo. No se trataba de eso, renunciar se trataba de saber cuándo había llegado al límite de mi propia cordura, dejar de esperar la aprobación de Beatriz. Tenía que irme a casa y decidí hablar con Bares esa tarde. El aire entre nosotros estaba espeso y pesado con todo lo que tenía. No se ha dicho nada. Mi corazón latía con fuerza mientras yo di un paso adelante decidido a finalmente di lo que pienso. Beatrix, comencé mi voz firme pero suave. Necesito hablarte. Ella levantó la vista brevemente y su expresión, ilegible. Si se trata de la cena esta noche preferiría que te concentraras en conseguirlo. Es mejor que perder el tiempo. Mientras charlaba, mi mandíbula se tensó, pero seguí adelante. Aunque no se trata de la cena, es sobre cómo me han tratado desde que llegué aquí. Su mano se congeló a mitad de la agitación y ella finalmente me miró arqueando una ceja. ¿Y cómo exactamente te han tratado? Clara, respiré profundamente, las palabras derramándose antes de que pudiera adivinarlo. 2 veces. Yo mismo he estado aquí todos los días haciendo todo lo que pueda para cuidarte. He reorganizado mi vida, he perdido cosas importantes, momentos y te di toda mi energía. Sin embargo, no importa lo que haga, nunca ya es suficiente. Ya es hora de que lo dejes claro. Una vez más que no me valoras. Honestamente estoy cansado de que me traten así, como si fuera yo inútil. Dejó la cuchara con un tintineo deliberado juntando sus manos enfrente a ella. Bien, dijo ella fríamente, si estás cansada, Clara, nadie te obliga. Para ser francos, Emily haría mucho de todos modos. Ella siempre tiene un mejor trabajo. Sus palabras me dolieron más de lo que yo esperaba. Lo esperaba, pero me negué a dejarla ver cuánto ellos herida. Emily no está aquí, Beatrix, dije. La voz es más firme ahora que ella nunca está aquí. Llevo más de 1 o 2 horas. Alguien que te cuida, pero si piensas ella puede hacerlo mejor que bien. Estoy bien. Beatriz no se inmutó. Expresión dura como piedra. Buena, dijo con desdén. No lo haré. Al menos extraño las quejas de Emily. Sabe cómo demostrar respeto. Asentí lentamente. La finalidad de sus palabras se posaron sobre mí como un resfriado. Bye. Espero que ella pueda darte lo que quieres. Necesito decirlo en voz baja porque no lo estaré. Regresé sin esperar su respuesta. Me di la vuelta y me alejé, con el pecho apretado, pero con la cabeza bien alta. Se acabó. Volví a la habitación de invitados y empaqué mis cosas con tranquila determinación. Cada una la pieza de ropa doblada se sentía como otro peso quitado de mis hombros. Las palabras cortantes de Beatriz aún resonaban mis oídos, pero los aparté. Ya terminé de inclinarme hacia nudos para alguien que no me valoró. Una vez que todo estuvo empacado, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre el número de Emily. Antes de presionar llamar, sonó la línea, varias veces antes de que finalmente lo eligiera. Arriba. ¿Qué pasa? Clara. Emily le respondió, tono entrecortado e impaciente. Soy un poco ocupado ahora. Tomé una respiración profunda negándome a dejarlo. Su actitud me llega. Me voy, dijo simplemente. He empacado mis cosas y me voy a casa. Beatrix necesita a alguien aquí. Así que felicitaciones. ¿Estás listo? Ella espetó, su voz inmediatamente levantándose. Espera, ¿de qué estás hablando? No puedes simplemente irte. Yo puedo y soy yo, dije con firmeza que he hecho mi parte. Emily, ahora es tu turno. Ella dejó escapar un grito agudo, risa del tipo que viene más de incredulidad que diversión. Oh, claro, simplemente déjalo todo en mí porque no tienes idea lo ocupado que estoy. No puedo, simplemente he estado aquí desde hace semanas. Mi voz se corta constantemente. Has tenido tiempo para prepararte para esto, mamá. También es tu responsabilidad y ella parece pensar que eres mejor en esto. De todos modos, estoy seguro de que lo resolverás. ¿Estás bromeando? Emily gritó, su tono cada vez estoy más frenético. No tengo tiempo. Cuidarla, eso es lo tuyo, Clara. Tú eres el cuidador, no yo. Ya no, dije con voz fría. Buena suerte. Emily. Antes de que pudiera responder colgué.
Exhalando un suspiro tembloroso me quedé agarrado, cogí mi maleta y me dirigí hacia la puerta. No le debía ninguna explicación a nadie. Hora de partir. Habían pasado 4 días desde que me fui y yo había hecho todo lo posible para no hacerlo. Piensa en lo que podría estar sucediendo en casa de Beatrice. Pero cuando mi teléfono zumbé tarde esa noche y vi su nombre, parpadeando en la pantalla, una parte de mí quería ignorarlo, pero la curiosidad y quizás un poco de culpa pudo más. Yo recogí. Hola, dije con cautela. Llegó la voz de Clara Beatrice. A través de un tono tembloroso y tenso. Ella sonaba diferente, cansado, tal vez incluso desesperada. Necesito hablar con tú, dudé sin saber qué decir. ¿Todo bien, no? Ella admitió la palabra. Cargado de frustración y algo de lo contrario, no podría hacerlo lugar. Emily no ha estado aquí desde que tú. A la izquierda apenas responde a mis llamadas y cuando lo hace tiene alguna excusa al respecto, trabajar o estar demasiado ocupada. Ella prometió. Yo diría que ella estaría aquí. Me mordí el labio resistiéndome. La urgencia de decir te lo dije en lugar de yo. Me quedé callada dejándola desahogar. He tenido que hacer todo por mi cuenta. Beatriz continuó, su voz temblando. No puedo, incluso puedo subir las escaleras algunos días. Simplemente no sé qué hacer. Clara, me siento completamente abandonó. Sus palabras golpearon más fuerte que yo. Se esperaba que despertara una mezcla de emociones. Simpatía, vindicación y una persistente dolor de resentimiento porque me había tratado como si fuera yo nada y ahora se estaba dando cuenta de lo que significaba sentir. Realmente solo lamento escuchar eso, Beatrice, yo dije. Finalmente mi tono neutral, pero yo te advertí que esto podría pasar. Emily es buena diciendo las cosas correctas, pero ella nunca ha sido la que sigue. Aunque hubo una larga pausa y por la primera vez que la voz de Beatrice se suavizó, no pensé que ella. No lo hice. Creo que me dejaría así como así, pensó ella. Me importó. Me quedé en silencio porque no quería girar el cuchillo. Beatrix finalmente fue sintiendo las consecuencias de ella favoritismo y aunque una pequeña parte de mí sentí que otra parte de mí estaba justificada, no pude evitar sentir pena por ella. Respiró hondo agarrando el teléfono. Muy bien, Beatriz, siento que te sientas así. De esta manera no se lo deseo a nadie. Comencé con mi voz tranquila pero firme, pero yo no puedo simplemente regresar. No ahora mismo. ¿Qué? ¿Quieres decir que no ahora mismo? Espetó. Su tono inmediatamente agudo. Quiero decir, yo no puedo dejar todo de nuevo para regresar, dije con firmeza aunque me dolía el corazón. Hablé, Beatriz, me trataste como yo no fue nada cuando estuve allí, di todo lo que pude y me hiciste sentir como si no importara. No puedo ponerme a través de eso otra vez. Su respuesta fue inmediato y furioso. Oh, entonces ahora vas a sostener un rencor, ¿estás? Gritó con su voz. Te levantas y crees que eres tan perfecta, Clara. ¿Crees que no me di cuenta de los errores? Lo que hiciste mientras estabas aquí. No actúes como si fueras un mártir que nunca has conocido. Sido lo suficientemente bueno para esta familia y ahora lo estás demostrando. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve mi voz tranquila. Beatrica, no digo que soy perfecto. Sé que cometí errores, pero yo lo intenté. Di todo lo que tenía y tú nunca vi eso y ahora después de todo esperas que vuelva como si nada de eso pasó. Y ella soltó una risa amarga. Su tono destilaba ira. Debería haber sabido que eres como todos, de lo contrario. Al menos Emily nunca sería egoísta. Abandóname así, Emily, ya lo tiene, dije en voz baja, el palabras flotando en el aire. Había un silencio atónito en el otro extremo. Antes ella explotó de nuevo. No te atrevas a hablar sobre Emily. Me gusta que ella tenga sus razones, a diferencia de ti que solo estás mirando por una excusa para. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero yo me negué a dejarlos caer. Lo siento, me siento así, Beatriz, pero no puedo venir, no. Volví así antes de que pudiera gritar más. Terminé la llamada con las manos temblando. El peso de sus palabras pesaba mucho en mi pecho, pero sabía que no podía volver atrás, no ahora y tal vez nunca. Pasaron 5 días y intenté seguir adelante, empujando los recuerdos de la ira de Beatriz en la espalda de mí. En mi mente estaba empezando a sentir una sensación de la paz. Se mantuvo de nuevo, aunque era frágil, juntos con largos paseos y conversaciones con Ben. Luego, tarde en la noche, el teléfono vibró. Era ella. Me quedé mirando el pantalla por un momento, debatiendo si respondí. Con una respiración profunda recogió la voz de Clara. Beatriz se quebró. El otro extremo tembloroso y lleno de lágrimas. Clara, siento mucho que sus sollozos fueran crudas, sus palabras saliendo a borbotones. Fragmentos. 2. No sé qué decir. He estado sentado aquí pensando en todo y no puedo creer lo horrible que es. Yo era para ti. No merecías nada de eso. Ni siquiera sé por qué actué así. Que tanto diste y yo lo tiré de vuelta en tu cara.
Me senté. Aturdido Beatriz comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame terminar, suplicó con voz temblando. He sido tan injusto contigo, Clara, tan ciega, que no tenías que venir aquí, pero tú me cuidaste cuando nadie más lo haría y yo te invité. Te traté así terriblemente. Sus sollozos se profundizaron y mi pecho apretado. Me arrepiento tanto que se ahogó. Emily no ha estado aquí en días y ahora lo veo. Veo lo que decías. Todo el tiempo solo necesito que sepas cómo lo siento. No merecía tu amabilidad, pero la diste de todos modos. Las lágrimas me picaron en los ojos. La sinceridad atravesando el dolor que yo he estado cargando y he respirado profundamente. Estabilizando yo mismo. Gracias, Beatrix, dije suavemente. Eso significa más que tú. Sé que no. Espero que me perdones. Ella susurró con la voz quebrada. Pero yo tenía que decirte que estoy muy lo siento. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras penetren. Necesitaré tiempo, dije finalmente con voz suave pero firme, pero agradezco tu disculpa. Es una empieza, dijo ella. Sus sollozos se calmaron. Intentaré hacerlo mejor, Clara, y prometí que cuando terminara la llamada configuré el baja el teléfono. Mi corazón pesa, pero es más ligero de repente. Por primera vez lo sentí, como si hubiera un camino a seguir. Sin embargo, podría ser lento después de que Beatrix se recuperara. Todo era diferente. Ella me trataba con amabilidad y gratitud, su agudabordes reemplazados por calidez genuina. Cada uno. La visita fue más ligera y llena de momentos de conexión en lugar de tensión. Beatriz hizo todo lo posible para demostrarle a su apreciación y aunque el pasado no pudo, se borró. Ya no nos pesaba. Por primera vez me sentí realmente valorado. Eso hizo toda la diferencia. Inglés, generado automáticamente. Todo desde el callejón de la venganza. Traición relacionado para ti subido recientemente, observó.